Dios. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Estamos despiertos, estamos bendecidos, agradecidos con el Señor por que nos regala un día más. Amén. ¿Cuántos están cansados? Quiero que vayamos a la escritura en Salmo 27. Es un hermoso salmo. El Salmo 27. Amén. Vamos a leer hasta el verso 5 y si gusta leer conmigo, leemos todos juntos. Amén. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Bendito sea nuestro Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que es aliento, es alimento, es fortaleza para las vidas, Señor, que a veces pueden llegar a sentirse o podemos llegar a sentirnos, Señor, que estamos rodeados, que estamos pasando males, que hay un ejército invisible en contra nuestra. Pero Señor, tú estás de nuestro lado. A ti sea la honra y la gloria, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos sentido, verdad, atemorizados, en angustias? ¿Cuántas veces nuestra vida se ha sentido a lo mejor perseguida? No solamente por el que viene a cobrarnos la renta, ¿verdad? Sino por las necesidades en todos los aspectos que vivimos, ¿verdad? Especialmente los que vinimos a este país, ¿verdad? Sin un estatus. Y bueno, a veces sentíamos que nos decían que no debíamos salir y cosas así, ¿verdad? Y vivimos atemorizados quizás mucho tiempo, sin esa plena libertad. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿de quién temeremos? Dice el salmista. Y es que David, mis hermanos, cuando escribe este salmo, ¿verdad? Cuando él reconoce, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el que me alumbra, Él es mi lámpara, Él es el que me viste no estoy en oscuridad. Y también dice, es mi salvación. Y es que David estuvo en momentos de peligro, pero de a de veras, ¿verdad? Donde su vida peligraba, donde quería quitarle. Tenía enemigos, los filisteos, tenía ahí en la misma familia, ¿verdad? El suegro, ¿verdad? El rey. Y es que no era cualquier suegro, o sea, tenía un poder, una autoridad, contaba con un ejército y él solamente podía dar la orden: tráiganmelo, consíganmelo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones David estuvo expuesto al peligro de esa manera. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida ha peligrado así? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez alguien a lo mejor con un arma le disparó y es porque no le atinó, ¿verdad? Tuvo mala puntería,
pero nuestra vida fue perseguida así. Hermanos, muchas veces nuestra vida ha estado en peligro y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Usted se ha percatado que a veces hay personas que están en peligro y ellos no se dan cuenta. Y usted los está viendo y usted está con dicen en México, con el Jesús en la boca, ¿verdad? Está hasta tenso, no sé, y quizás está a una distancia lejos donde usted no puede hacer nada. Pero nuestra vida, dice la Escritura que por causa del Señor, por causa de ser cristiano, dice que nosotros somos muertos todo el tiempo. Nuestra vida es perseguida siempre. Y es en todos los aspectos, en el aspecto físico, material, espiritual. Nuestra vida siempre es acechada. Alguien dijo hace muchos años que venía un juicio para Estados Unidos y que el juicio consistía en la prosperidad. Y entonces dijo alguien, pues ¿qué tipo de juicio, verdad? Pero si lo vemos por el lado espiritual, mis hermanos, es un gran daño. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente le ha dado la espalda a Dios por tanta prosperidad. Se han olvidado de Dios porque tiene que estar en el trabajo. Se han olvidado de Dios porque el día que tiene que estar sirviendo a Dios, está tratando de pagar la casa o el carro o haciendo otro trabajo para que le alcance. Esa es la prosperidad del materialismo en este sistema donde nosotros vivimos. Y yo creo que eso no solamente es aquí, puede ser en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿verdad? Pero esto se da más aquí en Norteamérica, cuando vemos el sueño americano realizado en algunos y todos queremos tener una casa, un buen carro, una cuenta de banco, ¿verdad? Y jalando un yate de vez en cuando y unas cuantas motos por ahí, ¿verdad? Como diversión, porque pues, ¿verdad? El sueño americano para muchos en eso consiste. Pero gracias a Dios que los que hemos entendido, ¿verdad? Sabemos que aquí solamente vamos de paso. Pero nuestra vida sigue siendo perseguida en ese sentido, en ese aspecto, de tal manera que el enemigo quiere separarnos de Dios. Pues separándonos de Dios seremos presa fácil para Él. Y nuestra vida es perseguida todo el tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en angustias? Quizá nuestra vida física, ¿verdad? Nuestro cuerpo, o no estamos siendo amenazados de peligro de muerte, pero nuestra vida espiritual cada día está siendo bombardeada con todo lo que hay, con todo lo que existe, ¿verdad? Y no me refiero solamente a almacenar el dinero, sino con todas las pruebas que vienen a nuestra vida. Dice el apóstol Santiago, que es la carta que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Y habla acerca de las pasiones que pelean dentro de nosotros. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y todas esas cosas malas? Dice que son de lo mismo que combate dentro de las pasiones, dice, que hay dentro de nosotros y que estamos combatiendo contra ellas, ¿verdad? Y queremos sobreponernos, no queremos caer en el pecado para no fallarle a Dios. Y es que nuestra vida es perseguida, nuestra vida espiritual. Y el enemigo sabe cuál es qué es lo que nosotros nos atrae, qué es lo que nos llama la atención. Y conociendo nuestras debilidades, siempre nos va a poner aquello, redes, nos va a tender lazos, nos va a tender trampas, ¿verdad? Para que nosotros caigamos. Se dice que había ahí en Gálatas capítulo 5, verso 7, dice que vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Bueno, y esto, mis hermanos, es verdad porque mucha gente se ha olvidado de Dios. Llega a tener, ¿verdad? Por ahí algo, ¿verdad? Y llega a acumular quizás algunos bienes y ya no le hace falta absolutamente nada. Ya no necesita a Dios para que le dé salud porque la tiene. No necesita a Dios para que le dé trabajo porque tiene un buen trabajo. No necesita a Dios para que le sane porque está bien de salud y su familia también, ¿verdad? Las cosas le marchan bien. Entonces la gente muchas veces usa a Dios solamente para sus intereses. Y entonces hay quienes ya habían empezado a correr la carrera del cristianismo, ¿verdad? Algunos desde que veníamos de nuestros países, otros aprendieron a conocerle aquí, pero siempre el enemigo nos tiende trampas. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla acerca de los 4 diferentes terrenos, ¿verdad? Y dice que el sembrador salió a sembrar, y uno de esos segmentos hay donde dice que la semilla cayó en el camino y el enemigo vino y se la comió, ¿verdad? O sea, los pájaros, y eso, ¿verdad? Ilustrando al enemigo que viene y roba la palabra de nosotros, ¿verdad? Y así va diciendo cada una de ellas.
aquella que creció entre los espinos, y dice que eso se refiere a los afanes de este siglo, a las preocupaciones de esta vida, y que todos queremos alcanzar el sueño americano de una u de otra manera. ¿Cuántos en algún momento a lo mejor han pensado en que si algún día, por alguna razón, la que sea, porque usted quiere o porque al gobierno o el sistema que hay, ¿verdad?, se le pone enviarnos de regreso de donde somos, porque bien pudieran hacerlo si quieren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regresaríamos? Algunos regresaríamos casi igual que como vinimos, porque hemos sido malos administradores, y entre ellos, pues, ¿verdad?, tengo que contarme. Entonces, ¿cómo regresaríamos? Igual. Pero entendiendo, ¿verdad?, que la vida aquí es pasajera. Entonces, solamente vivimos un periodo de tiempo en este mundo y luego nos vamos según la promesa de nuestro Dios. Amén. Y entonces hay quienes comenzaron la carrera pero fueron estorbados por una u otra razón. En el caso de los Gálatas, dice la Escritura que ellos comenzaron bien, eran espirituales, ¿verdad? El apóstol Pablo les enseñó, los guió y todo ello, pero vinieron otros que le metieron otras enseñanzas diferentes, que tenían que guardar la ley, etcétera. Y entonces empezaron también a guardar la ley. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, se molesta y le dice: oh Gálatas insensatos, y le llama la atención. Y es que fueron engañados de alguna manera. Esta mañana hablábamos, ¿verdad?, también acerca de que pueden haber muchas organizaciones religiosas que usan la palabra, que usan la Biblia, ¿verdad?, pero de una manera tergiversada. Hombres, ¿verdad?, hablando en el nombre de Dios, trayendo revelaciones nuevas que ya no existen, etcétera, ¿verdad? Pero se cuenta de una vez de una araña que tejió una hermosa red en una casa vieja. La mantenía siempre bien limpia. Y entonces dice que era una hermosa red y reluciente, dice, para que las moscas la favorecieran. Dice, tan pronto como recibía un cliente, o sea, una mosca venía, se la atrapaba, ¿verdad?, inmediatamente dice que la limpiaba para que las otras moscas no sospecharan absolutamente nada. Era bien inteligente esta araña, ¿verdad? Una vez llegó una mosca inteligente zumbando, ¿verdad?, por ahí, por donde estaba la limpia telaraña. Y entonces dice que andaba dando vueltas por ahí. Entonces la vieja araña la invitó, le dijo: oh, come on in, entra, ven, pásale, siéntate, ¿verdad?, sírvete. Y dijo: espérame. Dijo, entonces la mosca, bien astuta, le respondió: no, gracias, dice. No veo otras moscas en tu casa, dice, y sola no entro yo, dice. Pero luego vio que en el suelo había un gran número de moscas, estaban danzando sobre un pedazo de papel castaño. Y entonces esta, ¿verdad?, estaba encantada. No tenía miedo si muchas moscas lo hacían, de manera que se prestó para el aterrizaje. Pero instantes antes de que esta aterrizara, una abeja zumbó por ahí y le dijo: no aterrices allí. Ese papel es un papel que atrapa a las moscas. Pero la algo inteligente mosca le respondió: eso es absurdo. Esas moscas están bailando. Hay una multitud ahí, todas lo están haciendo. Tantas moscas no pueden haberse equivocado. Hermanos, ¿qué nos dice eso? ¿Verdad? Aún hasta en esas ilustraciones nos vemos muchas veces nosotros. ¿Cómo puede estar tanta gente equivocada al mismo tiempo? Y pensamos que porque es una mayoría, es una multitud, ¿verdad?, que van en un camino, o que realizan algo, o que están, porque imagínense, hay congregaciones muy grandes, hay organizaciones religiosas enormes con muchísima cantidad de gente, y entonces muchas veces, a lo mejor porque somos minoría, porque somos poquitos, pensamos que a lo mejor ellos están correctos y nosotros estamos equivocados. Yo no sé si esto ha pasado por su mente. Si en alguna ocasión usted se ha preguntado: ¿estaré en el camino correcto? Porque muchas veces el pleito con la carne, mis hermanos, se lleva a cabo. Mire, aquí adentro dice la Escritura que siempre hay una guerra. Dice que el espíritu quiere placer a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere adorar a Dios, pero la carne se resiste, es débil. Pero le preguntaba hace rato: ¿cuántos están cansados? Porque la carne está cansada. Yo estaba boctece y boctece porque estaba cansado, y no es que esté aburrido, la alabanza está linda, está bonita, pero el cuerpo se cansa. Algunos
Algunos, ¿verdad? Pues voluntariamente estamos aquí, pero pasamos trabajo a lo mejor para dejar la casa porque nomás abrimos la puerta y ¡ay, qué viento tan frío! ¿No es cierto? Todos batallamos. Pero entonces dice que vivimos, ¿verdad? Y esta escena parece que se nos parece a nosotros, la gente divirtiéndose. ¿Y cómo se siente usted cuando conoce gente y le dicen, ¿verdad? Ya el lunes cuando se presenta al trabajo y le dicen, ¿verdad?, cómo se la pasó, y usted dice, yo me la pasé limpiando la iglesia el sábado y el domingo pues ahí también, mañana y tarde. Entonces, ¿cuándo te diviertes? Porque ellos van ¿verdad?, y tienen diversión todo el fin de semana, y hay quienes cada fin de semana tienen, ahí cerca de mi casa tengo vecinos que seguido se escucha la banda, la pasan bien, según ellos, ¿verdad? Las moscas allá danzando en el papel. Entonces, la mosca, cuando dijo, no pueden haberse equivocado, o sea, muchas, tantas al mismo tiempo no pueden estar erradas. Y entonces, pues la pobre, ¿verdad?, cayó en la trampa. Y entonces esta escena, mis hermanos, es algo de lo que vivimos nosotros todos los días. El enemigo nos pone trampas, nos pone redes, nos tiende lazos, dice la Escritura. Una y otra vez podemos ir a la Escritura y encontrar que cómo Dios se refiere al cazador, al que nos está cazando, al que está atento, viendo cómo atraparnos, cómo hacernos caer, ¿verdad? Y entonces corremos por la vida casi sin pensar en los obstáculos y estamos seguros de nosotros mismos y de hacia dónde vamos. Pero no nos percatamos que el enemigo siempre está tejiendo trampas y muchas veces hemos caído en sus trampas, ¿no es cierto? Muchas veces hemos sucumbido al pecado, muchas veces hemos caído en las redes del enemigo, pero gloria sea a Dios, que Dios es nuestra salvación. Él es quien nos rescata, dice, del hoyo tu vida. Él es el que saca nuestra vida del lodo cenagoso, de ahí de donde ya no podemos salir. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado estar en un lodo cenagoso. ¿Cuántos han estado en un pantano? ¿Cuántos han andado cerca de un pantano? ¿Sabe qué es un pantano? A lo mejor, ¿verdad?, algunos no saben qué es un pantano. Pero un pantano es un lugar donde usted cae en el lodo y usted quiere salir, y cada vez que, en cada intento que usted quiere hacer por salir o hace por salir, más se hunde. Yo nunca he estado ahí, pero yo creo que sería desesperante, porque cada vez se va hundiendo más, se va hundiendo más. Imagínense ya cuando está aquí, hasta aquí llegaste. Y entonces, si ibas bien por el camino, ¿qué te impidió obedecer la verdad? Es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Dios nos ha prometido guiarnos cuando no podamos ver, y nos rodea de seres que nos aman, que nos protegen y que muchas veces nos indican cuál es el camino a seguir. Pero nosotros, así como las moscas, muchas veces elegimos lo que a nuestro parecer es lo correcto, y así quedamos. Es triste. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida han tenido gente a la que ha podido darle consejos. Y cuando damos un consejo, mis hermanos, el consejo es para ver mejor a las personas, para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Pero qué triste es cuando hacen caso omiso a eso, y al rato los vemos batallando, y algunos batallan más que lo que nosotros batallamos. Es triste. Usted ve a los jóvenes y les dice no vaya por este camino, y al rato los ve caminando por ese camino. Yo recuerdo cuando mi hijo era adolescente y me platicaba mucho, y platicábamos acerca de tatuajes y de drogas y de todo eso, y entonces yo estaba seguro en mi corazón y decía, gracias a Dios, porque Él se ha dado cuenta, ¿verdad? Y me platicaba de esta surte este efecto, la consecuencia es esto provoca esto, etcétera. Y decía, es un maestro en todas esas cosas, nunca se va a atrever a tocar algo de eso. Pero qué triste es cuando el corazón se rompe, cuando uno se da cuenta que cayó en la trampa del enemigo. Y no podemos echarle la culpa a las influencias de allá afuera. Son descuidos que todos llegamos a tener, ¿verdad? Nuestros hijos son arrebatados y siempre
terminamos siendo responsables de ello. No podemos responsabilizar a nadie más que a nosotros mismos, porque no tuvimos el cuidado. Y eso mismo, ¿verdad? Es lo que no queremos. No queremos que pase absolutamente con nadie. Hemos tratado siempre de ser transparentes, ¿verdad? De decir todo, aún lo que nos pasa, para que de alguna manera ustedes puedan evitar lo que nosotros hemos vivido. Y es doloroso, ¿verdad? Y luego tener a alguien que va en contra de lo que aprendió toda su vida. ¿Entiende? Entonces, tenemos tanto para aprender y tenemos tanto para crecer, y podemos sucumbir, podemos caer por nuestra debilidad muchas veces en las trampas, podemos ser engañados. Eva fue engañada, Adán le siguió el rollo a Eva, ¿verdad? Porque él ya sabía que no debía hacerlo. Y alguien me preguntó en una ocasión, ¿tú sabes qué hubiera hecho esta Eva si Adán no hubiera comido del fruto que ella le ofrecía? Yo le dije, no sé, dijo, no, todavía siguiera insistiendo, le dije, come, ándale. Cuando miramos a nuestro alrededor y conociendo las trampas, las intenciones del enemigo, podemos darnos cuenta que donde quiera que vayamos, a donde quiera que volteemos, van a haber trampas puestas para nosotros. Habrán arañas tejiendo, ¿verdad?, su tela para capturarnos. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que no debemos permitir? Que eso ocurra. Por eso el apóstol Pedro nos dice, sed sobrios y velad. O sea, que estés alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nos acordamos de los consejos de Dios, los que Él nos ha dejado, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y nos pide que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Yo he escuchado gente decir, yo tomo, pero yo dejo la bebida cuando yo quiera. Yo tomo, pero a mí el alcohol no me domina. También los he visto gateando, ¿verdad? Caerse, pero ellos dominan el alcohol. No sé de qué manera, pero ellos lo dominan. ¿Me entienden? Y aquellos que dicen, yo lo dejo cuando yo quiero, sea estupefaciente, droga, lo que sea, ¿verdad? Alcohol, dicen que lo dejan cuando quieren. No es cierto. No es cierto eso. Porque cuando son retados, a ver, déjalo pues, y no lo dejan. Entonces hay muchas promesas que el Señor nos dio, ¿verdad?, para no caer en los lazos y en las trampas del enemigo. La palabra de Dios es la que siempre nos mantiene alerta, mis hermanos, abriendo nuestros ojos. Le decía a los hermanos el viernes, a los varones, ¿verdad?, estamos estudiando la Biblia por libros, ¿verdad?, acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios, de conocer la verdad, porque hay muchos allá afuera también usando la Biblia, pero que necesitamos aprender a diferenciar, ¿verdad?, una doctrina correcta de la verdadera, porque en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y hay gente haciendo milagros, pero no porque hacen milagros quiere decir que son de Dios. Tengamos mucho cuidado, tomemos en cuenta eso, que aún en eso el enemigo nos puede engañar. Pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron. También eso puede ser un engaño. ¿Y sabe qué? Dios lo permite muchas veces para probar el corazón del hombre. Lo que le decía en la mañana, muchas veces, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que nosotros no necesitamos que un muerto resucite para creer en el Señor y que Él es Dios. ¿Amén? ¿O sí lo necesitamos? No. Entonces, pero ¿qué pasaría si alguien trajera, ¿verdad?, a un paralítico y oramos por él, ¿verdad?, y le ponemos las manos y se levanta? Al rato mucha gente va a venir y ¿sabe qué? Lo triste es que mucha gente no le va a adjudicar ese milagro a Dios, sino que van a decir, ve con el hermano fulano, porque él cuando ora, ¿verdad?, sucede el milagro.
Y así es como hoy en día llegan gente haciendo campañas de sanidad y de milagros y la gente va. Dios está allá, Dios está aquí. Tu fe puede ser o es en Dios o es en aquel hombre, o en la oración de aquel hombre. Entonces, muchas veces podemos ser nuestro corazón desviado. No debemos dejarnos manipular, ¿verdad?, por ninguna cruel araña, porque Dios nos ha prometido. Dice que pensamientos más altos de lo que nos imaginamos. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, pero dice que, como dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿verdad? Mucho cuidado, no seamos mosca. Todo creyente, mis hermanos, enfrentamos tentaciones. Amén. Amén. Creí que no mayo. Todos enfrentamos tentaciones, enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, enfrentamos angustias. Y dijo el apóstol Pablo también, dijo, ¿quién enferma? Y yo no. Todos tenemos ciertas debilidades. Entonces tomemos un momento para recordar una situación particularmente tentadora que implicaba a lo mejor algo que desagradaría a Dios. Se da cuenta que muchas veces estamos envueltos en una batalla satánica. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido una lucha, una guerra espiritual que yo creo que todos los días la tenemos? Por eso debemos estar en constante oración y dependiendo de la palabra y fortaleciéndonos en ella. Pero ¿sabe? Que muchas veces aún dormidos estamos librando batallas espirituales. ¿Cuántos de ustedes han tenido batallas espirituales mientras están dormidos? Mire, cuando estamos conscientes todavía, por lo menos, ¿verdad? Estamos despiertos, estamos conscientes, reaccionamos, pero cuando nuestro cuerpo está ahí inerte, todavía a veces en nuestro subconsciente, en nuestra mente, hay una guerra espiritual que se está llevando. Hay ángeles que están velando nuestro sueño, que están cuidando. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces usted se ha levantado? Yo recordaba hace unos días con un hermano que tuve una situación. Hace años tuvimos algunas experiencias pues estábamos muy jóvenes. Yo tendría como unos 20 años, hace mucho tiempo de eso. Y entonces un caso, ¿verdad?, de una persona fue poseída, eran muchos demonios y bueno, fue bastante difícil eso. Quizás fue algo impresionante para muchos, y déjeme decirle de paso, ¿verdad?, que Dios es tan misericordioso para con nosotros que nos guarda de todo ello y tiene tanta misericordia que no permite que algo como eso suceda aquí, porque quizás no tenemos la preparación. Dice la Escritura que Él nos da hasta donde podemos soportar la prueba, y a lo mejor no pasaríamos la prueba, no sé qué pasaría. Pero cuando eso sucedió, habían ahí maestros, habían pastores, y ¿sabe qué? Ellos no quisieron estar ahí, mejor agarraron su chiva y se fueron, porque ellos sentían que no tenían la preparación quizás espiritual, no lo sé, pero no quisieron estar y simplemente se fueron. Entonces a algunos nos tocó vivir eso o pasar eso, ¿verdad? Y entonces habían luchas espirituales después, quizás porque teníamos que estar orando, teníamos que estar, ¿verdad?, con la palabra, y ya habían pasado meses. Y yo recuerdo que ya estando ya en otro estado, yo tenía problemas todavía. En una noche desperté y sentía que no podía orar y que no podía recordar ni siquiera un verso de la Biblia. Era una lucha, era una guerra. El ambiente se sentía bastante terrible, pesado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han entrado a cierto lugar o simplemente ahí donde estén han sentido un ambiente pesado, ¿verdad? Y que se siente la opresión espiritual mala. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado en ciertos lugares y sin que les digan qué es, de repente usted siente que hasta los pelitos de la nuca se le paran. Amén.
Se percibe, el cuerpo mismo percibe el ambiente pesado de algo que no está bien, que no es algo bueno. Yo recuerdo esa noche, yo tratando de orar y no podía, estaba bloqueado completamente, trataba de recordar algo. No quería despertar a mis compañeros que también cristianos, y casi todos servíamos en diferentes iglesias. Y luchando ahí, tratando de querer orar, tratando de querer recordar un verso bíblico. Pero bendito sea el Señor, de repente me acordé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí poquito a poco fue como abriéndose un espacio y empecé a recordar ciertas cosas. Y luego terminé orando y terminé dormido. Gracias a Dios. Y me pudo dar el descanso. Al siguiente día recordaba todo aquello que había pasado, ¿verdad? Cómo me había sentido, etcétera. Y yo le preguntaba a algunos de los jóvenes si ellos habían experimentado algo parecido. Ninguno de ellos. El del problema era yo. Pero hermanos, todos en algún momento de nuestra vida estamos pasando, bueno, no en algún momento, sino todo el tiempo hay un ataque espiritual sobre nosotros, sobre nuestra mente. Quieren llegar a nuestro corazón, quieren separarnos de Dios, quieren que dudemos de Dios. Ese es el trabajo y es el propósito del enemigo, querernos separar de Dios. Entonces, la Biblia dice que el enemigo, ¿verdad? El enemigo real se llama Lucifer, el diablo. Como muchos lo conocen, Satanás, el chanclas, el chamuco. Pero la Biblia dice que él encabeza un ejército de ángeles caídos. Y que es tan soberbio, escuche bien, es tan soberbio como para pensar que puede vencer a Dios en algún momento. Esa es su soberbia, ¿verdad? Pensar que puede ponerse con Sansón a las patadas. Dice la Escritura: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Está hablando Jeremías. Y en el Salmo 38, 12 dice que los que buscan mi vida arman lazos, y los que preocupan mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Otra vez David, ¿verdad? Se encontraba rodeado de enemigos, buscando su vida, queriéndolo matar, poniéndole trampas para que cayera. Así está nuestra vida. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere hacernos sentir o hacernos vivir atemorizados todo el tiempo, o angustiados. No tenemos que. Aún el sistema en el que vivimos muchas veces, pues, ¿verdad? No es noticia nueva eso, que nos controlan con las noticias. Ellos quieren tener a la gente atemorizada, usan las noticias. Quieren tenerlos contentos, les dan buenas noticias. Un día nos dicen que el café es bueno para esto, para lo otro y lo otro, y al siguiente día nos dicen que el café te va a matar. ¿Entiendes? Entonces, el enemigo está detrás. El Salmo 140 en el verso 5: me han escondido, dice, lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Recuerdo hace tiempo hicimos un recorrido allá para el norte, con el pastor Estrada y el hermano Tejeda. Y nos iba platicando, ¿verdad? Bueno, a él le gusta la cacería. Dice que, no sé si ellos o otros, pero dice que cuando iban por un camino donde hay muchas codornices, dice que pasaban tirando alimento para las codornices, y ya después de regreso, ¿verdad? Pues venían cazándolas. Entonces era fácil de agarrarlos, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos en algún momento hemos usado de algunas trampas para cazar, para hacer caer, ¿verdad? Algunos animalitos. Allá para mi tierra, ¿sabe qué? Aquí tengo una gallina hace como 3 años. Y pobrecita, yo no me la quiero comer porque pues ya le tomé bastante cariño, aprecio. Y la hemos propuesto, pero nadie se anima a matarlo. Que dicen que pobrecita, ¿verdad?
Pero allá en nuestro rancho, allá, ¿verdad que? ¿Por qué? Porque aquí cambiamos la gallina por las pizzas. Pero allá no habían pizzas. Allá teníamos que comernos la gallina. Esta la pobre ya va a cumplir 3 años en mi casa. Yo estaba jovencita cuando llegó con nosotros. Pero allá en nuestro pueblo, mis hermanos, yo no sé cuántos son de pueblo pequeño o de rancho, pero usted se las ingeniaba para casar. Mi madre fue viuda desde los 32 años y mi padre le enseñó a usar el rifle. Ella podía matar, con un rifle 22 que tenía, podía matar iguanas. ¿Conocen las tortolitas? Son bien pequeñitas. Esa señora tenía una puntería, yo nunca le pude, nunca. Bueno, pues que yo no soy de rifles, ni de pistola tampoco, ¿ok? Una puntería increíble. Y en una ocasión le dije, amá, yo nunca he podido matar una ardilla. ¿Conocen las ardillas? ¿Cómo se llaman? Chicmoc. Eso, hermano. Y le decía, nunca he logrado matar una. Y me dice, es que tienes que hacer un ruido, dijo, agudo. Ella se va a detener y entonces tú puedes aprovechar para... Es que las ardillas, mientras usted haya movimiento, ruido y todo eso, se van a ir. Y en cambio, si usted hace ese ruido, hasta se van acercando porque la curiosidad mató a... pues son bien chismosas esas. Y después de eso, a comer ardillas. Entonces siempre se las ingeniaba mi mamá para las trampas, ¿verdad? Para la cacería, pues, ¿verdad? Los que nos tocó, a mí me tocó en algún tiempo estar en casa y pues de eso, pobre mi madre, pues nos mantenía. Y me acuerdo que en alguna ocasión, por alguna razón, tuvo que vender o empeñar su rifle, que era lo único de valor que tenía esta mujer. Y entonces dijo, ¿y ahora? Y lo que hizo fue comprar una buena batería y una lámpara y con un machete. Y en las noches iba a cazar su conejo, ¿verdad? Los lampareaba y los atontaba y los traía para la casa. O sea, le digo esas cosas, mis hermanos, ¿verdad? Para la idea de cómo el enemigo a veces nos lamparea, ¿ok? De cómo a veces el enemigo nos hace ciertos ruidos y ahí vamos los mitoteros. Digo, nos despierta la inquietud, la curiosidad y queremos ver, queremos escuchar. Para que nadie me platique, yo voy a probar de esta, a ver. Algunos ya no salieron de ahí. Cayeron en la red, cayeron en la trampa. Fue difícil salir. Y el enemigo, no importa si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, si ya estás viejo, no importa la edad que tengas, siempre va a tener una trampa para ti. Aprendí a cazar armadillos. ¿Cuántos conocen los armadillos? ¿Cómo se llaman allá? Cuzucos, les dicen allá para Centroamérica. Los cuzucos. Buenos para correr. Pero en las curvas, ahí, ¿verdad? Ahí la regaban. No saben dar vueltas cerradas. Tienen que dar la vuelta bien abierta, pobrecitos. Los que alcanzaban a llegar a la cueva, decía yo, ya se metió a la cueva. No, pero ¿sabe? Ellos llegan a la cueva y ahí se quedan luego en la entrada, hasta la cola se les alcanza a ver. Bueno, si no he comido cuzucos, pues un día que Dios le dé la oportunidad de comer.
Dicen que es el único animal que tiene el sabor de las tres carnes que acostumbramos comer: pollo, carne y puerco, pero sabe un poquito más a puerco, ¿verdad? Muy sabroso. Entonces, espinos y lazos, dice Proverbios, hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces, hermanos, cuando alcanzamos, ¿verdad?, a discernir, a saber dónde están los lazos, dónde está la trampa, ya no vamos a llegar por ahí, ¿verdad? ¿Sabe que aún los animalitos alcanzan a descubrir cuando hay malas intenciones y se alejan? ¿Sí? Recuerdo que poníamos trampas para atrapar muchas palomas al mismo tiempo, y le poníamos maíz abajo de lo que íbamos a dejar caer sobre ellas, y parecía que sabían, no se acercaban. Eso era cuando estábamos chamacos, ¿verdad? Pero los chamacos no tenemos tanta paciencia. Nos poníamos a jugar, nos olvidábamos, los pájaros se comían toda la comida, y ya cuando volteamos ya no había nada, ni comida ni paloma. Bueno, dice la Escritura, termino ya casi con esto, dice el apóstol Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, el Señor desea que seamos salvos. Él quiere que seamos salvos, y esa es su voluntad perfecta. La mañana estudiamos y recordamos todo el proceso que Dios, en su revelación progresiva, como primero comienza mostrándose al ser humano con todo lo que ha creado. Y antes el hombre no, imagínense, no habían torres, edificios altos, no habían nada que su mente solamente podía ver en las noches porque no había electricidad. Estar bajo un cielo estrellado y adorar a Dios por ello. Y en la mañana al despertar veía un sol radiante salir, y veía que eso hacía también, ¿verdad?, poner todas las cosechas o las parcelas que tenían verdes y hacerla fructificar. Cuando llovía podía reconocer al Dios, ¿verdad?, enorme, grande. No habían tantas distracciones para el hombre, y a través de su creación se mostró al hombre. Pero quizás no fue suficiente, y luego a través de la historia, habiendo llamado a aquel patriarca, y luego por profetas, Dios hablando a la humanidad, hoy vimos que fue por medio de Jesucristo, a quien envió para darnos salvación. El Señor desea nuestra salvación, y esa es su voluntad perfecta, dice el apóstol Pedro, dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hemos estado estudiando que Dios se ha revelado progresivamente. El propósito del enemigo es destruirte. Él quiere acabar con tu vida. Él quiere que seas infeliz, que vivas atemorizado, que vivas en angustia. Pero la palabra del Señor, una vez más, nos recuerda la promesa de Dios y la seguridad de aquel hombre que en su persecución, y sintiéndose a lo mejor muerto o devastado, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego yo creo que se acordaba de todos los filisteos, que no eran unos cuantos, eran muchos, era una nación fuerte. Y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, y es posible que estaba viendo ahí a su suegro con todos los ejércitos que tenía. Dice: para comer mis carnes, dice, ellos
tropezaron y cayeron. Y luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, tenemos huestes espirituales de maldad en contra de nosotros. Hay potencias allá afuera, alrededor de nosotros, tratando de llegar a nuestra alma. Pero del Señor es la salvación. Él nos guarda. Y luego termina con alabanza diciendo el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La seguridad, dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, por supuesto, porque somos sus hijos. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, mis amados hermanos, Él nos protegerá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Decía, cantábamos en el Salmo 8, ¿verdad? Él es nuestro escudo. Él es quien nos fortalece. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos en esta tarde, Padre. Gracias por la seguridad que nos das. Podemos seguir viviendo en este mundo, y aunque rodeados, Señor, de peligros contra nuestra alma, sabemos, Padre, que en ti tenemos salvación. Eres tú, Señor, quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Eres quien guarda aún nuestros pensamientos, Señor, y que los mantiene sujetos en obediencia a Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Muchas gracias.
Gracias por guardarnos de todo peligro, del maligno, Señor. Permítenos vivir en obediencia, Señor, a ti. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre. En Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: